Buenos días a todos. Bueno, en nombre de la Junta Directiva de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá y del Comité de Capacitaciones, pues les doy la bienvenida al webinar del día de hoy. Un cordial saludo a todos los socios y al público en general. Hoy tenemos el honor de contar con Alberto Ávila, quien nos compartirá el tema geopolítica y el impacto en América Latina y Panamá. Quisiera extender un especial agradecimiento a Alberto por aceptar nuestra invitación. De verdad, muchísimas gracias, Alberto, y por acompañarnos en este espacio. Valoramos profundamente tu disposición por compartir pues, tu experiencia, tus conocimientos en este webinar, lo cual sin duda va a enriquecer a todos los participantes. También nos acompaña el día de hoy Lourdes Solís, miembro del Comité de Capacitaciones de Asocupa, quien va a moderar el webinar. Te cedo la palabra, Lourdes, para que presentes a nuestro conferencista y pues demos inicio al webinar. Muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias, Lorena. Buenos días a todos. Una vez más, bienvenidos a este webinar titulado Geopolítica y el impacto en América Latina y Panamá. Hoy abordaremos un tema clave, como lo es los cambios en el poder global, como las tensiones entre grandes potencias están impactando directamente la economía, la banca, el cumplimiento y muchas veces las decisiones de negocio en nuestra región. Para profundizar este análisis, y como bien lo mencionaron, es un honor contar con la participación del licenciado Alberto Ávila. El licenciado es ejecutivo pionero en cumplimiento en prevención de blanqueos de capitales y financiamiento del terrorismo, con más de 30 años de experiencia internacional en América, el Caribe y Europa. Es cofundador de Assurai y creador de la metodología Liquid Compliance, actualmente implementada en instituciones financieras en Estados Unidos y Latinoamérica. A lo largo de su trayectoria, ha ocupado posiciones claves en entidades como RBC Bank, EFG Capital y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México, donde participó en el desarrollo de las primeras regulaciones de anti-money laundering del país y en su proceso de incorporación al GAFI. Ha asesorado a juntas directivas, altas gerencias, reguladores y organizaciones internacionales. Adicional, ha sido conferencista en más de 200 foros internacionales, profesor invitado en el Reino Unido y autor en temas de cumplimiento y prevención de riesgos financieros, siendo reconocido por sus aportes en el desarrollo de estándares de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Licenciado Ávila, bienvenido y le cedo las palabras. Muchísimas gracias, Lourdes, muchísimas gracias, Lorena, y sobre todo a Socupa y a todos ustedes, pues por la bendición y el privilegio de poder estar aquí. Y nos toca platicar el día de hoy de un tema poco agradable, pero me gustaría mucho poder preguntarles, si se nos pueden poner ahí en el chat, ustedes, ¿cuántos minutos creen que tuvo el presidente Kennedy para decidir qué acción se debía tomar cuando se dio la crisis de los misiles en Cuba? De repente algunos son más jóvenes que yo, pues de repente no les tocó. Pero no hay ninguna respuesta incorrecta, pero coloquen un número, cuánto tiempo, y esto nos va a ayudar a meternos dentro de este tema. Entonces, muchas gracias, Katia. Pues ya que están aquí en el chat, Marcos y Katia, pues bueno, Katia dice que poco tiempo. ¿Alguien más? No se preocupen, esto no es examen de grado. 2 días. Y pues bueno, fíjense que en realidad, y de nuevo, esto es para poder colocar un escenario. El presidente Kennedy en su momento tuvo 13 días para poder negociar qué sucedía con el tema de los misiles en Cuba. De hecho, más o menos para que se den una idea, conforme ha ido avanzando la tecnología, el tema está en que esos tiempos de decisión, pues claro, han ido acortándose. De hecho, aunque no lo crean, hubo una época, sobre todo en 1983, y aquí el nombre, aunque suene al presidente de Colombia, pero no tiene nada que ver, precisamente se encontraba un comandante del ejército de la Unión de Repúblicas
soviéticos socialistas Petrov. Y él, fíjense, se encargó precisamente de no seguir la línea de mando porque los sistemas de cómputo de aquella época decían que había 5 misiles nucleares por parte de lo que era la OTAN yendo hacia Rusia. A él no se le hizo esto como que lógico y entonces decidió no dar esa alerta y no iniciar un contraataque porque la lógica que tomó Stanislav Petrov, que es el nombre de este comandante, es si nos van a atacar con varios misiles, van a ser con cientos de misiles, no solo con 5. ¿En qué resultó? Que lo que había aparecido en los radares, aunque no lo crean, había sido un reflejo muy particular de la luz solar que se había dado por un lago. Entonces, créanme que eso estuvo, pero súper cortito. Boris Yeltsin en el 95, después él traía el maletín nuclear, donde no se dieron cuenta y lo tuvo activo durante 10 minutos. O sea, estornudaba y se acababa el cuento. Y ahora, ¿a qué nos está llevando esto? Estamos hablando de los misiles ahora hipersónicos y que tiene que ver la parte del misil hipersónico y la inteligencia artificial que tanto se habla y que muy poca gente entiende. Ahora todo el mundo es experto, pero pues miren, cuernos. El tema está en que estas decisiones ahora ya se tienen que dar si se reacciona de una manera o no, o sea, para protegerse o no. Por ejemplo, un misil lanzado desde la zona del Caribe puede llegar a Estados Unidos entre 6 y 12 minutos. ¿Qué sucede? Los tiempos de decisión cada vez se están acortando y el tiempo de análisis para el ser humano en realidad está siendo eliminado por completo. Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos haciendo nosotros? Para poder entender la geopolítica, desafortunadamente, pues tenemos que reconocer que la historia se repite una y otra vez. Tenemos que colocarnos en 1936 cuando se desarrolla la Guerra Civil Española como un conflicto regional. Pero en realidad lo que estaba sucediendo en esta guerra civil es que esto era el laboratorio donde el eje nazi y fascista, que después se conforma con Alemania, Italia y Japón, estaba probando sus doctrinas militares, su capacidad militar, pero sobre todo su capacidad de desafiar el orden internacional sin ningún tipo de consecuencia. Es decir, fíjense, si ustedes ven en esa época, el mundo democrático creó literalmente el Comité de No Intervención y no actuó. Esa falta de acción, 3 años después, inicia la Segunda Guerra Mundial. Hoy estamos viviendo un escenario muy similar, porque ¿qué está sucediendo? Es una estructura muy parecida, no en los actores, pero sí en la lógica estratégica. Este eje revisionista, y se le llama revisionista porque es un eje que está de alguna manera presionando al sistema capitalista como lo conocemos, y este eje está conformado por lo que es China, Rusia, Irán, Corea del Norte y hasta hace algunos meses lo que era Venezuela. ¿Y qué está sucediendo? En Ucrania se están probando precisamente todas estas cosas, así como España fue un laboratorio, Ucrania ahorita está siendo utilizada para esto. El uso de nuevos armamentos, los drones, los nuevos tipos de armas semi-autónomas, el cómo se maneja la economía dentro de esto y cómo en realidad Naciones Unidas cada vez está convirtiéndose en lo que la Liga o la Sociedad de Naciones fue, se está convirtiendo en un organismo con poca utilidad o poca efectividad. Es decir, mucha gente quejándose, levantando la mano, pero poco práctico. ¿Qué es lo que entonces nos está llevando esto a entender? Y yo lo que les quiero preguntar es, ¿por qué es importante para el cumplimiento? ¿Por qué cuando el riesgo geopolítico se puede materializar en minutos, la debida diligencia reactiva ya no es suficiente? O sea, ahora el programa de cumplimiento para que funcione tiene que actualizar sus matrices de riesgo contemplando cómo está mi país alineado en materia de política y economía. Me decían, Alberto, pero aquí estás tú justificando de repente a Estados Unidos o algo. No, esto no es un tema de justificar o no una visión del mundo, pero es una realidad económica. Entonces, la pregunta no es si la geopolítica afecta a tu institución o a tu trabajo. La pregunta es si tu institución ya sabe cómo es que esta geopolítica
te está afectando y qué vas a hacer para que en este caso el supervisor no te lo señale. Muy buena pregunta, pero no se preocupen, ahorita la contesto. Ahí le va, aunque nadie ha preguntado nada, pero bueno, ahí les va. ¿Qué es entonces lo que estamos viendo nosotros? Si empezamos a hacer esa comparación de lo que fue la España de esa época con lo que está sucediendo ahora, pues bueno, lo que debemos de tomar en cuenta es que lo que es OFAC, y a veces mencionamos OFAC porque es de repente lo que más escuchamos, pero acuérdense ustedes, y desafortunadamente, pues bueno, Panamá como nación sufrió también mucho la presión por parte de lo que fue la Unión Europea. Entonces, si hablo OFAC, por favor, quiero que se entienda que también estamos refiriéndonos a sanciones que incluso la Unión Europea estuvo desarrollando. Entonces, ya no es nada más un tema de si estamos combatiendo el crimen organizado o el narcoterrorismo, que en México pues ahora ya lo tenemos todo de maravilla, porque hasta tenemos un gobernador que en licencia, que solo la presidenta, que bueno, ya, yo lo critico porque soy mexicano, pero bueno, solo la presidenta sigue defendiendo a ese señor y espérense que vienen otros 3 gobernadores en esa lista, pero eso lo podemos ver en otro seminario. Pero ¿qué sucede? Ya se está convirtiendo este tipo de herramientas en un tema incluso no solo de combatir el crimen, sino es una manipulación política y de la economía. Y Alberto, ¿y esto es correcto? Pues la verdad no, porque se está desvirtuando la función que todos nosotros estamos luchando por hacer, pero aunque se esté desvirtuando, es una realidad y es un poder fáctico. Es o lo haces o empiezas a perder clientes, te empiezan a cerrar avenidas para que tú puedas estar desarrollando todas tus actividades económicas y forzosamente pues se tiene que empezar a revisar esto como una realidad. O sea, parte del entorno de nuestras matrices de riesgo y cómo estamos operando tiene que tomar esto en cuenta. Cuando empezamos a hacer una revisión entonces de este paralelo, ¿por qué es tan importante hablar de China, de Rusia, de Irán, Corea del Norte, Ucrania, Venezuela y Cuba, en esta expresión? En ocasiones se ha comentado mucho, y de nuevo, yo no estoy aquí defendiendo una postura de un país o de otro, simplemente estamos hablando de hechos políticos que nos están afectando. Pero cuando se preguntan que cuál es la preocupación de Estados Unidos con el canal de Panamá, que sus naves no van a poder cruzar, a ver, para empezar, ninguno de los portaaviones puede pasar por el canal de Panamá porque no tiene el cabotaje para que puedan estar pasando. El problema no es si pueden moverse de un lado del planeta o no. Ya tienen portaaviones que les alcanza para poder alcanzar cualquier región del mundo y no necesitan del canal como tal. El canal se convierte, sí, en la única vía por la cual China u otras de esas potencias que están aliadas, entre comillas, para ellos sí es su única manera de poder llegar de un lado a otro. O para poder generar una presión de carácter económico. Dicho esto, la infraestructura operacional que también ha empezado a desarrollar, y lo vamos a estar viendo China con Rusia, Irán y ahora Brasil, que está empezando a trabajar muy de mano con ellos, pero que lo vamos a tocar un poquito más adelante. Oiga, perdón, Lourdes, pero si hay alguna pregunta, por favor, dime y adelante. Y todos ustedes siéntanse con la tranquilidad y la comodidad de preguntar lo que gusten, ya sea por el chat o por ahí nos comentan y encantado de la vida lo vamos tocando. Como lo digo en otras ocasiones, ¿voy bien o me devuelvo? Así como que los veo muy Vamos bien, quietos. vamos bien. Bueno, ok. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave que tenemos que empezar a desarrollar? Y esta presentación después en las Ocupa va a estar para ustedes, entonces ya se las envié. Lourdes, creo que sí ya la tienen, ¿no? Entonces, nada más para que no quede yo mal. Entonces, a ver, ¿qué puntos claves hay que desarrollar? La prevención del lavado y las sanciones de OFAC, uno, y hay que entender que no son herramientas regulatorias, son armas geopolíticas. Tenemos que empezar a ver cómo estamos nosotros vinculados, y no estoy diciendo con esto que sea de manera proactiva, pero en negocios, con Venezuela, Irán, Corea del Norte, China y Rusia, porque han creado una manera en la que se puede o sea, se le puede dar la vuelta a las sanciones que está colocando Estados Unidos y Europa. Entonces,
¿cómo es que puede ser que nuestra matriz de riesgo no esté incluyendo esta visión? Ahora, para ello, acuérdense, estamos teniendo una realidad económica y Panamá dentro de las muchísimas virtudes que tiene, también es la ventaja de que pues son una parte súper fundamental en el comercio internacional. Simplemente por ese hecho hay una influencia por parte de China y esto no tiene que ver, que no se malinterprete, que es que se deja influenciar Panamá por los chinos. No, no es eso. Una realidad económica es la cantidad de mercancía que pasa por ahí, esa mercancía que también puede estar yendo contra esos ejes revisionistas, entiéndase que están en contra de la visión del mundo de lo que está generando Estados Unidos. ¿Vamos bien? O ahora ya vamos colocando más un tema más de Panamá, para que no digan que no me estoy rajando, no me estoy echando para atrás. Pero a ver, ¿qué es lo que es importante? El canal, claro, es muy importante, ya lo mencionamos hace un ratito, pero es más importante en estrategia para China, porque la Marina del Ejército Popular necesita el canal para poder proyectar poder a diferencia de lo que tiene Estados Unidos. Sin acceso garantizado, entonces, China se queda como tal a lo que es el sector del Indo-Pacífico. Por eso es que incluso estaban presionando tanto en tener el control del puerto de Hutchinson, que así como le dicen nuestros colegas de Venezuela, como una inversión comercial. Pero si ustedes se dan cuenta, la manera en la que estaba creado ese puerto era un puerto de gran calado para poder incluso tener algún portaavión chino. Entonces, fíjense cómo empieza a tener esto un valor estratégico para China en su influencia incluso geopolítica. Venezuela, ¿por qué se le llama el corredor de contaminación? Pues el nexo que era de Maduro, el ejército revolucionario de Irán, las redes de Hezbollah estaban usando estructuras corporativas, algunas de ellas creadas en Panamá, otras en México, otras en Delaware, en el propio Estados Unidos, o sea, para que vean, como un nodo de paso. Incluso está documentado en tipologías del Gafi y en reportes del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Qué sucede? La captura de Maduro no solo es si estoy peleando contra alguien que estaba dirigiendo el cartel de los soles. Eso fue un movimiento geopolítico calculado, porque lo que se estaba eliminando era la plataforma estratégica rusa y china en el Caribe. Es decir, la arquitectura que se había diseñado para evadir las sanciones a través de lo que es Venezuela. Entonces, Venezuela no es nada más un tema de si estoy de acuerdo o no con el gobierno que tiene, es cómo está siendo utilizado por estas dos naciones, por China y por Rusia. Y ahora también está entrando Brasil al juego, dentro de este grupo de personas, que su unión no es tanto que estén de acuerdo ellos en cómo tienen su visión del mundo, pero tienen una visión de estar en contra de Estados Unidos. Entonces, cuidado, hay que empezar a hacer este tipo de análisis dentro de esto, dentro de nuestras metodologías. ¿Qué sucede? En realidad, lo que vamos a empezar a ver si no empezamos a tener una adecuada revisión del riesgo es que va a haber de nuevo otro tipo de de-risking. Y es que este tipo de situaciones, si no empezamos a tener muy claro cómo vamos a controlar cómo se llevan a cabo estas transacciones, pues los bancos corresponsales estadounidenses van a empezar a cerrar relaciones con entidades en América Latina. Y Panamá se está recuperando con un tremendo esfuerzo que, digo, o sea, reconocidísimo a nivel internacional de cuánto han ustedes sacrificado, entregado, cuánto fueron castigados de manera injusta, la verdad. Pero lo que les ha costado, entonces ahora de nuevo se están empezando a cuestionar estas cuestiones de banca corresponsal, porque llega un momento de un vacío cuando no tenemos bien claro qué es lo que estamos nosotros observando. En este sentido, la dolarización de la moneda entonces coloca todavía a Panamá en una posición más delicada, porque no es nada más el impacto en la política que puede tener Estados Unidos sobre Panamá por el uso del dólar. También es cada decisión que la Fed tiene, cada ciclo de sanciones que generan, cada ajuste de la política financiera de los Estados Unidos impacta de manera directa e indirecta sin filtros al sistema panameño. Y esto lo que quiere decir es que exige un nivel de inteligencia regulatoria
en la cual nosotros nos tenemos que anticipar mucho antes y que los programas de cumplimiento tienen que empezar a tomar en cuenta. En este sentido, lo que les quiero yo colocar como una pregunta es que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos cumpliendo en realidad? ¿Estamos cumpliendo en el tema de cumplimiento no nada más con lo que dice nuestra regulación, sino con el entorno con el cual se tiene que aplicar? Entonces, cuando empezamos a hacer este análisis, esa diferencia es lo que se llama inteligencia estratégica de riesgo. ¿Vamos bien hasta ahorita o no? Con su permiso, no es tequila, aunque ayer fue el 5 de mayo, pero con su permiso un poquito de agua para poder refrescarnos. Tomando esto en cuenta, ¿qué es entonces, Alberto? Nos ha estado hablando y hable que si los brasileños, que si Lula da Silva, que si Sheinbaum, que López Obrador y todos los demás. ¿Qué es lo que hay que empezar a comprender de lo que es el BRICS Pay y otro tipo de situaciones? Antes de arrancar esto, yo les quiero colocar esta pregunta. ¿Tu política de debida diligencia distingue si el pago en dólares que recibió tu cliente provino de SWIFT o proviene de una conversión de CIPS, que lo vamos a ver, proviene de una conversión del yuan digital? Y esto no tienen que contestármelo aquí en línea, pero tienen que hacerse esta pregunta. Anoten ustedes ahí en casa o en su oficina si sí tienen una manera en la que están haciendo una distinción de esto. Porque no es nada más si te llegó en dólares. Previo a eso pudo haber un paso en el cual se está utilizando el sistema digital chino o incluso el PIX de Brasil. ¿Estás viendo cómo se dio esto? Si se brincó todo el esquema de SWIFT o no. Y de nuevo, esto no es un tema acusatorio, es simplemente que parte ya de nuestro proceso de revisión y que van a empezar a pedirles las instituciones bancarias de Estados Unidos, pero también las de Europa, es cómo estás analizando cómo viene tu cadena de pagos. Y más aún con el uso de ciertos criptoactivos. En este sentido, mis queridos amigos y amigas, quiero platicarles un poco de lo del BRICS Pay. BRICS Pay fue diseñado para lanzarse en este 2026 con la intención de facilitar transacciones transfronterizas directas en monedas locales de los países miembros, sin que pase por SWIFT ni por el dólar. Es decir, el BRICS Pay integra sistemas que ya están operando, por ejemplo, el SPFS de Rusia, el CIPS de China, todos estos son como su equivalente del SWIFT, el UPI de India y el PIX de Brasil. Ya pueden ir anotando, oye, tenemos clientes que son de China o que tienen transacciones con cosas de China, de Rusia, con gente de la India, me queda claro que es sí a todo eso, con la parte de Brasil también. Ahora, esto no es teoría. El CIPS, como están viendo aquí en esta lámina, el CIPS de China procesó el equivalente a 245 billones en transacciones en yuans en el 25. La plataforma del mBridge, que es como que el precursor técnico al BRICS Pay, ya procesó más de 55,000 millones de dólares, o sea, con el 95% de ellos a través del yuan digital. Y todavía es que el BIS se retira del mBridge citando que Rusia e Irán, ambos miembros del BRICS bajo sanciones, podían ganar acceso a la plataforma. A pesar de esa retirada en el mBridge, se siguió utilizando. ¿Qué quiere decir con esto? Pues bueno, el PIB mundial del BRICS representa más o menos el 41% del G7 y todos ellos son contrapartes comerciales de Panamá. El peso que tenía la moneda americana en transacciones de cambio internacional cae del 96% al 89%. Pero entonces quiere decir que ya hay una penetración muy fuerte de todos estos tipos de carriles paralelos que ya están erosionando la base. El CIPS de China ya está siendo una alternativa real al SWIFT, ya está operando como tal. Las reservas mundiales, fíjense, en el 2001 estaban al 72% basadas en dólares. En la actualidad, es decir, hace un mes, estaba al 57,8%. ¿Qué quiere decir? Estamos empezando a ver una erosión de la confianza en el dólar.
Y de nuevo, esto no es de que, ay, ¿qué le va a pasar a la economía de Panamá? No, no estoy siendo una escena catastrófica, pero sí es dar a entender que cada vez hay más transacciones en otro tipo de sistemas y monedas que no es el dólar. Y entre más se da este comercio entre India, Rusia y China, el patrón del uso de monedas locales entre ellos, ya es el 95% de las transacciones entre India, Rusia y China es entre monedas de ellos. Ya desaparece por completo el dólar. Pero entonces, de ese análisis económico que lo estoy mencionando, ¿cuántos de los clientes de ustedes que tienen algún tipo de contacto con empresas o productos de India, Rusia o China, están ustedes analizando cómo viene o cómo se están fondeando esos recursos? Porque si por un lado te están diciendo, y de nuevo, estoy inventando un escenario hipotético, que le hubieran dicho a Panamá, esto es hipotético, anótelo y qué bueno que está grabado para que no quede, o sea, que hubieran dicho, OFAC, no se pueden hacer transacciones con dinero procedente de China. A ti te llegaron dólares, pero resulta ser que eso, antes de que estuvieran dólares, se estuvo manejando a través de este proceso de la moneda de la rupia de la India, donde se le hizo un pago a China, pero que finalmente después aparece convertida a través de un criptoactivo como dólares ya en Panamá. No sé, depende de la complejidad del tipo de negocio que tú tienes. Y esto es lo que hay que empezar a entender, que BRICS-Pay ha sido utilizada, porque se ha cuestionado mucho cómo está pasando ahora la guerra con Irán. BRICS-Pay ha sido utilizada como uno de los componentes para evadir las sanciones que ha estado estableciendo OFAC. Entonces, es importante comprender esto porque conforme empezamos a revisarlo, lo que hay que, estas son algunas inquietudes que les quiero dejar, ¿no? Pero lo que hay que entender es, el CIPS ya es un sistema interbancario transfronterizo que utiliza el yuan. El SPFS de Rusia, lo mismo. Además está el yuan digital y esta parte de lo del PIX de Brasil. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? En distintas cumbres se ha estado diciendo BRICS, el uso de activos digitales en pagos internacionales puede superar sin problema las sanciones occidentales debido a ese mecanismo descentralizado. Entonces, hay que tomar en cuenta cómo es que nosotros estamos operando en este sentido. Entonces, mis queridos amigos y amigas, la pregunta que hay que empezar a hacerse es si nuestra política de debida diligencia está distinguiendo si los pagos que estamos recibiendo, ya sea en dólares o en euros o en otra moneda, no tuvo algún paso previo por alguno de estos métodos alternativos. Si nuestros clientes en la zona libre Colón aceptan pagos estructurados en yuans o en otras monedas digitales, que luego después se convierten en dólares a nivel local, o sabemos si alguna de nuestras contrapartes chinas de los clientes que tenemos ha operado con alguno de estos sistemas alternativos. Entonces, fíjense cómo esta parte de una lucha política nos empieza a afectar en todo lo que nosotros tenemos que estar desarrollando en el día con día. Ahora, es importante decir y reconocerlo, o sea, el dólar sigue siendo dominante. 89% de las transacciones a nivel global siguen siendo con dólares, pero ya está empezando a haber una infiltración en este sentido y es importante que en los sistemas de análisis que nosotros estemos haciendo o en nuestros tipos de clientes empecemos a tomar esto en cuenta. Ahora, es muy importante esto, Panamá no eligió estar en medio de esta guerra financiera, pero ahí está. La diferencia entre las instituciones y las personas que sobrevivan a este conflicto que se está dando a nivel mundial y las que enfrenten sanciones secundarias o pérdida de corresponsales son los que empiezan a colocar este análisis que el día de hoy Asocupa los está invitando a llevar a cabo. Y eso es lo que tenemos que construir entre todos. O sea, esto no es simplemente un tema de si solo alguien de Panamá lo puede hacer. Ya esto es algo que tenemos que empezar a revisar entre varias personas de distintas partes del mundo. ¿Voy bien o me devuelvo? ¿O hasta acá se escuchan los ronquidos? ¿O vamos bien? Bueno, aunque se escriban una carita enojada o feliz en el... Ah, ok, está bueno. Si dije, ya se me están aquí, ya me andan mandando aquí esta carita, pero bueno, yo les mando una para ver si están todavía por ahí. Ahora, en este sentido, y es que el tema, la verdad, es medio seco, pero bueno, ok, muchas gracias, Alvis, muchas gracias, Lilian. Vamos a ver
cómo está esto desde la perspectiva de tres funciones: oficial de cumplimiento, abogados, notarios y empresarios. Aunque, o sea, es muy difícil, traté de hacerlo. A ver, Liliana. Perdón, muchas gracias, Liliana. Dice, Liliana nos comenta, buenos días. ¿Actualmente hay alguna restricción de transacciones entre el sistema BRICS y el SWIFT? Excelente pregunta. Es que en realidad, Liliana, no es que haya una restricción, sino que simplemente son como carreteras paralelas. Entonces, lo que está sucediendo es qué es lo que tú estás tratando de lograr desde el punto de vista comercial. Puede haber incluso un tratado, un acuerdo comercial entre estas naciones que puedan estar utilizando el BRICS. El tema es, una vez que ya sea que hayas utilizado BRICS o SWIFT, eso aterriza dentro de alguna institución financiera. Y llámese, esto puede ser una fintech o una de ladrillos. Y entonces lo que está sucediendo, Liliana, es que ahí cuando lo empiezan ellos, ok, ya recibí estos fondos, ahora, ¿cómo voy a empezar a manejar y a mover esos fondos con otras entidades ya dentro de mi país? Es decir, en este caso con Panamá, ya empiezas a manejar otro tipo de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces dice Liliana, se me ocurre una transacción de tipo de cambio de BRICS vía SWIFT, pudiera llegar a darse. El tema es si es uno de los servicios que tú estás planteando dentro de tu institución o si alguno de tus clientes pudiera llegar a estar utilizando esto. Pero sí, fíjate qué bueno que estás empezando a sacarlo, porque de esto es lo que tenemos que empezar a trabajar. Hay que empezar a generar este tipo de preguntas y sobre todo hay que verlo por cómo se da en cada una de nuestras instituciones. Pero cualquier cosa, ahí les pongo un código QR, se los puse. Si quieren, ahí están todos mis datos. Yo encantado la vida. Si quieren que platique con ustedes una media hora sin ningún tipo de compromiso para explicarles un poquito más y como que darles una orientada, encantado la vida, ahí está. Entonces ahí le pueden sacar. Yo no sé si quedó muy chico, parece que le dio sarampión a la presentación, ¿no? Pero bueno, creo que es el código QR. O sea, Liliana dice, las instituciones bancarias tendrán que establecer restricciones por el tema de sanciones. Está súper complicado. O sea, el tema está en que entonces estas preguntas que tú estás planteando y que nos estamos planteando el día de hoy, Liliana, es precisamente cuándo voy a tener que hacerlo porque me va a impactar en mi tipo de negocio. De repente, el tipo de cliente o de negocio que yo estoy desarrollando no tiene nada que ver con los Estados Unidos, y entonces ahí sí me los paso por el arco del triunfo, pero el tema es cómo está alineado tu país y tu jurisdicción con Estados Unidos o con Europa. Y si es así, puedes de repente sí estar trabajando con BRICS, pero tener un sistema de revisión, si lo quieres llamar así, con una debida diligencia reforzada para revisar ese tipo de productos. O sea, no es decirle un no por completo a esos sistemas alternativos, sino simplemente qué otro análisis extra. Pero por eso es que no puedo darles aquí como una receta única, porque tenemos que ver la situación de cada uno de ustedes. Pero qué bueno que estamos empezando a ver este tipo de inquietudes y expresiones, porque de eso se trata y es lo que caracteriza muchísimo también a Socupa, ¿no? O sea, ¿cómo es que ustedes están cuestionando esto? Pero regresando al tema de oficiales de cumplimiento, tenemos que empezar a generar estos indicadores de alerta temprana. ¿Cómo va a afectar esto al mapa del beneficiario final, pero sobre todo de fondo o ruta del dinero del beneficiario final? Y por lo tanto, ¿qué medidas de EDD vamos a tener que estar sacando para estos recursos? Ahora, para el tema de los notarios o abogados o grupos de contadores o especialistas fiscales, pues entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es que los servicios de ellos o de las empresas que han creado pueden ser precisamente utilizadas o abusadas? Ojo, no creadas para evadir, pero sí que abusen de su confianza y de su responsabilidad. Entonces, ahora, la responsabilidad profesional ante operaciones de contrapartes en jurisdicciones bajo presión geopolítica es una realidad. Y ahora viene un nuevo tipo de debida diligencia reforzada ante clientes que reciben esos pagos en yuan, en CIPS o cualquiera de los otros mecanismos. Ahora, y esto les estoy dejando la presentación, se las van a entregar en la Socupa, y si no va a quedar, si no me equivoco, Lourdes, creo que esto queda dentro del video que se graba, ¿no? Y queda en YouTube. Entonces nada más ahí Es le correcto. ponen pausa y demás.
Nada más me borran a mí porque se va a ver fea la cosa, entonces bueno. Pero bueno, ¿qué sucede entonces con los empresarios? ¿Cómo es que pudiera llegar a afectarlos, a los que están, por ejemplo, en zona libre y demás, que les den un de-risking a sus líneas de crédito o a sus relaciones bancarias o de comercio? Ah, mira, genial, Erix. Y entonces, ¿cómo es que les puede afectar el tener este tipo de tratos? Y de nuevo, no estoy diciendo no tengas tratos con ellos, pero es entonces cómo es que tú tienes bien delimitado cómo se da ahora no solo el origen de los recursos, sino el viaje de los recursos. Tus clientes chinos pagan en yuan, BRICS-Pay, no sé, ¿lo sabe tu institución? Y aquí es donde empieza otro tema mucho más fuerte, o sea, empiezan a escucharse términos que ustedes están mucho más familiarizados que otras partes del planeta, con el nearshoring, el offshoring. Otra vez, ¿qué está sucediendo? Tenemos que seguir apoyando eso porque es una herramienta de crecimiento brutal para Panamá. O sea, ustedes le dan clases de inversiones internacionales a muchísimos países, ya quisieran tener lo que ustedes han desarrollado y el potencial que ustedes tienen. Pero hay que empezar a ver todo esto. Hay que empezar a ver cómo evaluamos todo esto, no de una manera genérica, sino hay que hacer una inteligencia aplicada a cada una de sus industrias, a cada uno de sus tamaños y de sus jurisdicciones. Y creo que, Lourdes, por ahí te habían enviado unas preguntas, ¿no? Tú dime si hacemos eso y ya después ahí tenemos una conclusión como para cerrar. Y ustedes, mis queridos amigos y amigas, por favor, adelante. Si gusta, podemos dejar las preguntas al final para que usted pueda avanzar y al final entonces las vemos, si le parece. Ah, no, claro, encantado la vida. Ahora, no es que los esté corriendo, pero de nuevo, ahí están mis datos, ahí en el sarampión ese que está ahí, no es el virus del Hanta, pero bueno, ¿qué es entonces lo que hay que entender? Y esto se los dejo como una idea. Así como Kennedy tuvo 13 días para decidir, Yeltsin tuvo minutos para, o sea, donde nos podría haber cargado la tiznada a todos. España estuvo 3 años metida en el 1936 en este tema y me suena tanto a Ucrania, o sea, de veras que es demasiada la coincidencia y lo desperdició el resto del mundo, ¿no? Entonces el BRICS Pay, acuérdense, está procesando más de 245 billones en yuans, ya es un esquema que está funcionando por afuera del SWIFT, el BIS se retiró porque Rusia e Irán están teniendo acceso. Y lo que hay que entender es, a ver, la geopolítica y lo que está pasando en todo el mundo. A ver, ojo, que nos quede claro, lo que está pasando en Irán, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando con Rusia, lo que está sucediendo en Venezuela con la intervención que tuvo Estados Unidos, lo que va a pasar con Cuba y lo que está sucediendo en México ahora que acaba de ser un tema en la estrategia contra narcóticos que sacó Estados Unidos es, ya vamos a ir incluso tras de los funcionarios, que les quede claro un gobernador en función ya está acusado de narcoterrorismo. Ya está la presidenta Sheinbaum tratando de defender a un fulano que es indefendible, ¿no? Pero bueno, esto lo que les quiero dar a entender es, esta geopolítica nos está afectando y no avisa antes de que nosotros movamos las piezas. Cada uno de ustedes está en esta primera línea y son la mejor defensa, y la mejor defensa ahora es anticiparse. O sea, les quiero dejar de nuevo una invitación de lo más cálida, por favor, siéntanse en confianza de ponerse en contacto y platicamos 30 minutos. Encantado la vida, porque va a ser un poquito difícil, como lo estuvimos viendo ahorita también con Liliana, el que podamos dar una solución genérica para todos. Pero creo que en su experiencia, en el valor de lo que han desarrollado, está todo el gran resultado. Y pues listos, Lourdes, tú cuéntame, dime. Licenciado Ávila, muchas gracias. Mire, tengo aquí unas preguntas interesantes en base a todo lo que usted nos ha explicado en esta mañana. Y vamos a transcurrir un poquito a lo que es Panamá. Si Panamá se ve obligado a tomar una postura más clara entre Estados Unidos y China, en base a todo lo que usted nos ha explicado, ¿cuál cree usted que sería el mayor riesgo económico real para el país? ¿Y qué sector sería el primero en verse afectado en este caso?
Híjole, me la pusiste dura, pero bueno, como decimos en México, está difícil esa pregunta. Y a ver, el primer gran riesgo, Lourdes, que tú mencionas es si como país y como encargados de cumplimiento no empezamos a hacer un análisis adecuado y a crear un proceso de due diligencia que conozca y que reconozca esta manera en la que está operando la parte de China y de Estados Unidos económicamente. Porque el problema, recuérdense, no es que no pueda yo operar hasta el momento ahorita con China. El tema es si sé cómo estoy identificando cómo esos procesos brincan a propósito el sistema americano de control o el sistema europeo de control. Pero entonces tengo que entender cómo opera para que si mis contrapartes en Estados Unidos o incluso dentro del propio Panamá me preguntan, oye, ¿y tú cómo sabes de dónde o por dónde viene la plata? Ahora ya no es de dónde, sino por dónde pasó. Literal, ya tenemos que vernos hasta el paseo, hasta el caminito. Entonces, tenemos que ser capaces de entender que sabemos cómo está el riesgo hecho, cómo lo podemos revisar y entonces dar una explicación clara. Mi respuesta a Panamá como país tendrían que empezar a crear lo que se llama una ley antídoto. No sé si Alberto, y esa fumada de dónde es, no se crean. A nivel internacional es el concepto que se le da a una ley en la cual a nivel local el país crea una ley donde te dicen, tú no debes de cumplir o si cumples con una regulación extranjera que va en contra de los intereses nacionales, te voy a multar por la misma cantidad que te multarían en ese país. México tiene un ejemplo de estos y Lourdes, después me comprometo, si me recuerdas, les envío un ejemplo de esa ley que México tiene con relación a las transacciones en Cuba. Tenemos eso en donde, ¿qué es lo que hacen las instituciones mexicanas? Le dicen a las autoridades americanas, no puedo cumplir con lo que tú me pides, porque si lo hago, por el monto que tú me sancionas, me sanciona un juez en México. Entonces no me puedes llevar a cometer un ilícito en mi propio país. Ahora, de que te puedo reportar las transacciones es otra cosa. Te las reporto. Entonces, creo que si no se empiezan a tomar este tipo de acciones, si no empezamos a documentar y a preparar todo esto y no tenemos un análisis hecho de cómo hacemos nuestras operaciones, llámese institución financiera, empresas en la zona de libre comercio, entonces el riesgo está en que cuando empiece Estados Unidos a apretar las tuercas con más empresas o entidades, como tú mencionabas, Lourdes, desde China, pues entonces ahí sí pueden hacerle como estas tres instituciones bancarias de México, le dicen a FinCEN, no puedes hacer negocios en Estados Unidos con nuestras empresas. Ni siquiera tienen que sancionar, nada más le dicen a las entidades americanas, no hagas negocio y ya viste el resultado. Tres empresas que financieramente desaparecieron de México. Y no fue una sanción, ¿eh? Ni siquiera en OFAC. Fue una amenaza a las instituciones americanas que hacen negocios con ellos. Es muy interesante lo que usted nos menciona, ¿no? Y si podemos mencionar también algo muy importante que tiene Panamá en todo esto es nuestra posición. Es una posición estratégica y la vemos que es neutral, más que todo por la conectividad logística y la parte financiera, que es la que usted ha mencionado y que nos afecta mucho lo que es la parte de cumplimiento. Y también podemos ver algunos escenarios de mayor tensión entre potencias geopolíticas que unos sectores sensibles de nuestro país, como lo que son puertos, logística y puntos específicos que usted también mencionó, que es la parte de la banca e investigaciones extranjeras. Y en esa misma línea, licenciado, usted también nos habló de la parte de la debida diligencia, que es algo que nosotros muchas veces en el tema de la debida diligencia se ven mezclados muchos factores y en esa parte es la parte, vemos lo que es el tema del risk, el risk assessment, lo que es la aplicación de la matriz de riesgo, algunas evaluaciones, cómo estamos haciendo nuestras evaluaciones, pero ¿cómo debería evolucionar la debida diligencia en Panamá? Más que todo ante escenarios donde los riesgos geopolíticos que se mencionaron están principalmente redefiniendo los esquemas tradicionales de blanqueo de capitales. Y también podemos mencionar el financiamiento del terrorismo y lo más común que es el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, principalmente con todos estos temas de guerra
que estamos viendo ahora en el Medio Oriente. Genial. Y mira, ya Lourdes nos dio el resumen, es más, tú la debiste haber dado la plática, yo creo, porque te quedó más bonito. Entonces, no, es súper bien, Lourdes. Fíjate que el tema está en que no, o sea, es dentro de la matriz de riesgo, es importante empezar a colocar el tema de la operación comercial de nuestras instituciones, ya seas banco o una entidad de comercio o de carga, aduanas, como tú quieras. Porque usualmente nada más tenemos puesto que si tenemos contratos de un tipo, que si es un producto que se puede utilizar para esto, no, pero no está el ciclo de vida comercial. Y cuando hablo del ciclo de vida comercial es entonces cómo es que empezamos a revisar cómo nuestras contrapartes de negocio se están haciendo llegar de ese dinero o de esos activos y si esas contrapartes de negocio, con qué tipo de empresas están tocando. Es llevar el tema del conoce al cliente de tu cliente a de dónde es, o sea, no es nada más si sabes quién es, de qué jurisdicción viene. Y esa jurisdicción puede ser que te impacte en, ¿qué crees? Es que este tiene clientes de la India. Ojo, sube el riesgo. No es que sea un no. Oye, estos son de China. ¿Cuánta mercancía no? Bueno, esta funda hecha en China, estos lentes hechos en China, o sea, es una realidad. Entonces, con ello, cuando empezamos a integrar ese proceso de negocio, esta realidad económica, y fíjate qué importante esto es, yo sé que el gobierno, no me sé el sitio de internet tal cual, yo sé que el gobierno de Panamá tiene un muy buen estudio económico de cómo se da todo el reporte de transacciones y movimiento a nivel comercial y financiero. O sea, y es un dato. Entonces, tú le estás presentando no, a tus contrapartes con datos oficiales cómo es que está estructurada la economía en la que estás operando. No fue simplemente que pues, te mojaste el dedito para ver para dónde sopla el viento. Entonces, tenemos que integrar este tipo de análisis para que se comprenda cómo es que estamos gestionando o entendiendo el riesgo. Entonces, la debida diligencia va a comprender también con qué tiene relaciones comerciales como país. Y Panamá la tiene difícil porque ustedes tienen relación comercial con todo el planeta. O sea, es decir, esa matriz, ¿qué es lo que está sucediendo? Se está haciendo cada vez que mucho más grande. Pero dependiendo del tipo de actividad en la que estén ustedes haciendo, es qué tanto te vas a estar metiendo o no. Para armas de destrucción masiva me dicen, oye, es que eh, puede ser que de repente por aquí no pase un arma nuclear. No, pero sí muchas de las partes de los drones que se están utilizando ahora en la guerra en Ucrania y en la guerra en Irán, no estoy diciendo que hayan pasado por Panamá, pero pueden haber pasado ciertas partes. Y acuérdense, arma de destrucción masiva no es nada más el producto final, puede ser una parte nada más o un componente. Entonces, esos componentes, ¿cómo están viajando? Esto es más un tema que enfrentan las cargueras y los aduaneros, porque se supone que ellos tienen que saber qué está pasando y qué está viajando. Y si ustedes les tienen cuentas a ellos, tienen que preguntarles, pues, cómo están funcionando, cómo se están protegiendo y cómo están haciendo esa revisión. Entonces, esto es como que un pincelazo muy alto nivel, Lourdes, de cómo tenemos que empezar a hacer esto, pero tiene que ir esa matriz más allá. Ya tiene que venir ese análisis de cuál es la postura de mi país ante estas relaciones. Y ahí es donde afecta mucho quién esté gobernando el país. O sea, eso es una realidad. No es lo mismo, o sea, puedes decir México, pero no es lo mismo México gobernado por el PRI que por el PAN o por Moreno. O sea, tiene su impacto y esa es una realidad. Muy importante, y esos riesgos no son únicamente financieros, sino que vemos también lo que es la parte reputacional, que eso afecta grandemente en el impacto financiero y tienen un componente geopolítico, como bien usted lo ha mencionado. Y esto entonces, ¿qué nos va a ayudar a nosotros a fortalecer los procesos de debida diligencia con mayor análisis, como usted lo mencionó, en la parte de jurisdicciones, sanciones, estructuras corporativas y principalmente relaciones internacionales? Y licenciado, en base a todo lo que usted nos ha explicado, ¿considera usted que estamos preparados como centro financiero para enfrentar una mayor presión internacional, principalmente en materia de sanciones, transparencia,
o cree usted que existe un riesgo real de retroceso reputacional? A ver, te voy a contestar como en el matrimonio. Sí, pero no, no, pero sí, y sí porque sí. A ver, la primera, hay que entender que ustedes han desarrollado como país, como nación, ya una experiencia muy vasta y muy fuerte en el tema de gestionar riesgos. Y después de este momento tan pesado y tan difícil que hubo estar en las listas grises, que a mí más que más que gris parecía negra por cómo lo estaban tratando, pero entonces ya hay una base de experiencia. Entonces, creo que eso es lo primero que tenemos que entender, que tienen ustedes una abundancia de dónde empezar a construir. Y hay muchos ejemplos de casos de éxito que ustedes han desarrollado. Bueno, la propia asociación. O sea, van a decir, oye, pero ¿cómo que la asociación? Bueno, el congreso que organizan. Simplemente eso ya te habla de esa fuerza y esa experiencia que están desarrollando. O sea, nada más les quiero poner eso como un ejemplo. Pero ese es el famoso sí, pero no. Ahora va el no, pero sí. Este, ¿Qué sucede? Si no empezamos a integrar, por ejemplo, para demostrarle a nuestras contrapartes en el extranjero o en esos mecanismos de supervisión que hay después de colaboración entre países, porque hay supervisores de Europa que llegan a Panamá, de Estados Unidos o de otros países, o es más, no duden que después por ahí se les aparezca un supervisor chino para decir, ay, ¿y usted por qué está aplicando sanciones de Estados Unidos y nos quiere fastidiar a nosotros? Tiene que haber un análisis ya plasmado, no solo platicado. Tiene que haber un análisis plasmado de cuál es la política exterior del país. Alguna vez en algún congreso les platicaba yo sobre el tema de armas de destrucción masiva. También está basado en tratados internacionales que están firmados. ¿Qué tratados comerciales tiene firmados Panamá con otros países? Que explican cómo está la estructura del comercio internacional. Eso también justifica que ciertas transacciones se realicen, ya sea por la parte que está haciendo Brasil, lo que está haciendo China. O sea, lo que les quiero dar a entender es, tienen que empezar a documentar todo esto porque es como la debida diligencia de cómo o con quién están ustedes haciendo negocios. O sea, yo ya tengo que empezar a hacer ese análisis y tengo que empezar a plasmarlo ya dentro de mis procesos. Ojo, no lo hagan demasiado complicado porque a veces se puede hacer, o sea, estamos hablando de un tema complicado, pero hay que hacerlo lo más práctico, lo más elegante posible, ¿no? Para que no entrometa. Estos son estudios que hay que estar haciendo cada año para ver cómo está la postura del país y si llega a haber algún cambio en una postura política grave, pues hacer los ajustes. Pero entonces tenemos que empezar a generar esos controles adicionales que nos digan si hay este cambio en la política, hay que empezar a revisar qué está sucediendo. Si hay una sanción, ¿contra qué tipo de empresa tengo yo? Empresas que pueden estar vinculadas a ese tipo de riesgos. Entonces, esto es más como un cuestionario que todos los encargados de cumplimiento tienen que empezar a desarrollar para que dependiendo del caso que se les aparezca, pues lo puedan Lourdes estar avisando pues a sus socios, a sus directivos o a los accionistas, ¿no? Dependiendo de qué tipo de entidad sean ustedes. Creo que se te quedó en mute el... Sí, gracias, disculpe. Sí, como usted lo menciona, viendo todo este entorno internacional, es cada vez más exigente, dinámico. Lo importante es mantener, ¿no?, la reputación y la confianza internacional continua, siendo uno de estos retos constantes y considerando realmente todo el esfuerzo que Panamá ha hecho para mantener adelante y sacar todos estos temas de la ley de implementación en materia de cumplimiento. Y en el contexto actual, licenciado, ¿qué señales deberían alentar a un inversionista de que un proyecto en Panamá, por ejemplo, podría verse afectado por factores geopolíticos en el corto plazo? Bueno, pues con qué país o de qué país es la empresa con la que estás haciendo negocios. Sería la primera pregunta. Y de nuevo, tengo que ponerle más cuidado. Si es con China, que es la gran mayoría, pues entonces, ¿qué quiere decir? Si preparamos un estudio bien hecho de China en general y de las empresas chinas en general, pues eso ya te sirve de base. Entonces, yo si fuera un empresario para hacer esta vía de diligencia y utilizar a Panamá, a sus instituciones, a su esquema aduanero, su esquema de transporte, su esquema de carga, pues entonces me pongo a revisar, oye,
cómo están las medidas como país que tienen, cómo está cada una de esas contrapartes en sus temas de gestión del riesgo, o sea, en un tema de un cuestionario, y cómo estás tú lidiando con este tipo de transacciones. O sea, estás recibiendo pagos de parte de China de manera directa, que no sean a través del SWIFT o de la parte europea. Entonces son preguntas que son válidas y no es que estemos cuestionando la validez, pero necesito yo saber de eso para poder seguir desarrollando este negocio. Y creo que tu pregunta, Lourdes, lleva al siguiente paso. Creo que esto es algo que vale la pena que como país, o sea, lo digo por Panamá porque hoy no estamos enfocando en Panamá, pero en realidad es Panamá, México, el resto del mundo. Deberíamos estar tomando esto como un paso de anticipación a empezar a generar ya este tipo de actividades para que cuando vengan estos empresarios, les podamos decir, sí, no te preocupes, entendemos que hay estos esquemas alternativos de pago y lo puedes utilizar siempre y cuando me estés entregando esto, esto y esto. Que me des la historia completa para que entonces yo pueda gestionar ese riesgo. Entonces, no hago negocio, lo voy a hacer, pero tengo que entender en qué sector es. Va a haber sectores que incluso, por ejemplo, a pesar de los bloqueos que tiene, te voy a decir algo, vamos a ponerlo así, si tú comparas el bloqueo de Cuba y Corea del Norte, Cuba tiene más bloqueos fuertes que Corea del Norte, aunque no lo creas. Pero, por ejemplo, Cuba sí puede recibir un tema de alimentos. Entonces, ¿me entiendes? Incluso dentro del mundo de sanciones hay que ver qué sectores están más bloqueados, cuáles no, cuáles requieren de ciertos permisos. Entonces, creo que le corresponde a ese empresario saber de esto, pero sobre todo yo creo que cuando ustedes empiecen a exponer esta sabiduría que están desarrollando, van a convertirlo en una ventaja competitiva, porque no todos los empresarios van a saber cómo hacer eso. Entonces, que ustedes salgan y demuestren como un nodo financiero, como un nodo de comercio internacional, que hay este conocimiento y que se está expandiendo, pues se va a convertir en una ventaja competitiva antes de que se convierta en un problema para Panamá como nación, ¿no? Entonces yo creo que ese es el llamado o la oportunidad que estamos viendo el día de hoy, Lourdes. Es correcto, licenciado, y los inversionistas no solo evalúan variables o riesgos financieros, sino que ellos también van a ver la parte regulatoria, comerciales, Ujú, geopolíticos, que a la larga de todo este tiempo van a ser factores que son sancionados o tienen sanciones internacionales, ¿no? Y ujú. dependiendo de, obviamente, yo inversionista voy a verificar todo lo que son los mercados específicos, cambios regulatorios, tensiones comerciales, que realmente observamos que pueden influir directamente, ¿no?, en las variables de un proyecto. Y licenciado, ¿considera usted que Panamá, ante todos estos eventos, ante todos estos puntos importantes que usted ha mencionado, considera que Panamá está reaccionando a la geopolítica o realmente tiene una estrategia clara para anticiparse a estos cambios, principalmente los cambios globales? ¿Cómo lo ve usted? Mira, y lo que digo a continuación lo digo con todo el respeto porque lo primero que he estado reconociendo es el gran esfuerzo que como país han hecho, o sea, y que son ejemplo, ¿no? Pero el tema es que cuando estamos viendo este tipo de cuestiones, pensamos que la política es un tema que solo el presidente o nuestros representantes están viendo, ¿no? Y no nada más es para Panamá, esto va para todo para todos los países, ¿no? Ah, como que esta es la pelea entre el presidente o la presidenta de mi país con el de Estados Unidos, con el de Inglaterra, ¿no? Es que las decisiones de estas personas nos afectan a nosotros, la posición del país nos acaba afectando. Entonces, creo que creo que hace falta empezar si lo quieres llamar así, como que el último paso de la democracia es que en realidad la gente se involucre más con esa toma de decisiones, porque se ha apartado tanto el ciclo de representación entre las personas y los que están en el gobierno, que fíjate cómo ahora nos vemos afectados por la toma de decisiones que ellos están tomando, ¿no? Y si algo hizo el pueblo de Panamá con todo este tema de sacarlos de la lista gris, pues los que sacaron adelante todo esto fueron ustedes, porque aunque hubiera querido el gobierno tomar medidas y sugerirlas, si ustedes no las ejecutan como lo han hecho, pues entonces no hubieran salido del problema. Entonces, creo que aquí el tema, la convocatoria es a que no sean reactivos, sino que empecemos a ser proactivos.
porque ya tienen todo este músculo desarrollado, todo este esfuerzo desarrollado, y creo que es el momento en el que se empiecen ustedes a adelantar y que le empiecen a dar a entender a los distintos agentes del gobierno en cómo es que esto de la política, la geopolítica, los está afectando y los va a afectar. Y entonces ahí sí ya se presenta un frente común en donde ustedes les presentan la realidad financiera y económica a los que están en el poder, y los que están en el poder entonces van a tener que entender cómo están enfrentando la situación los organismos que supervisan, pero entonces cómo ellos tienen que proteger la postura del país y de toda la economía. Entonces, más o menos ese sería mi comentario, Lourdes. Muchas gracias, licenciado. Muy, muy interesante. Quisiera dejar la oportunidad, no sé si alguna de las personas que están aquí participando de este webinar tiene alguna consulta, alguna pregunta. Los micrófonos están habilitados. No sé si alguien quisiera comentar, si tiene alguna consulta, alguna duda, con mucho gusto. Y se vale estar en desacuerdo, ¿eh? Porque para eso se trata este tipo de foros. O sea, esto es para que estemos conversando. Entonces siéntense con toda la... Lo bueno es que los tomates, si me los avientan, no llegan hasta acá, pero bueno. Dice mi mamá que no. ¿Alguien tendrá alguna consulta? Con toda confianza puede algún comentario, con mucho gusto tienen los micrófonos habilitados. Y si no, no se preocupen, ahí si le sacaron al código, porque también entiendo que de repente pueden ser preguntas que pudieran ser como que muy relacionadas a su institución. Entonces, bueno, ya tienen ahí el código, cualquier cosa, me echan un telefonazo o me No, y escriben. importante, con todo lo que usted nos ha comentado, licenciado, ha sido un tema muy interesante. La geopolítica ya ha dejado de ser un tema totalmente reservado, únicamente para gobiernos o relaciones internacionales, y hoy sus efectos impactan directamente. Y como usted lo mencionó, la economía, la banca, el comercio, el cumplimiento y sobre todo las decisiones estratégicas de las empresas en Panamá y América Latina. Así que de verdad que ha sido muy, muy, muy impactante el tema que usted nos ha traído el día de hoy. Estamos muy agradecidos y de verdad muchas gracias por el tiempo. Y bueno, si no tenemos más preguntas, quiero darle el pase a la licenciada Lorena, que nos trae unas últimas palabras en esta mañana. Muchas gracias. Mil gracias, Lourdes. Mil gracias a todos ustedes. Interesantísimo, Alberto, de verdad. Muchísimas gracias por todo el aporte. Queremos cerrar pues este espacio agradeciendo de verdad especialmente tu participación por acompañarnos el día de hoy. La verdad que el tema abordado es de gran importancia para nosotros como oficiales de cumplimiento, ya que pues refuerza herramientas y criterios que son claves para nuestro trabajo día a día. Gracias de verdad nuevamente por compartir tu experiencia, tu trayectoria y por brindarnos esa perspectiva tan enriquecedora, ¿no? De verdad que sin duda pues ha sido de mucho valor para todos. Gracias, Lourdes, también por la moderación. Ahí, ¿verdad, Alberto? Dejaste tu contacto al final, tu nombre, tu teléfono y todo ahí, ¿verdad? Bueno, tú pusiste como un... Estaba el código QR, pero El cualquier código, cosa. exacto. Gracias, Lourdes, de verdad por la moderación también muy interesante y pues por todos los aportes. Y les agradecemos a todos los presentes por acompañarnos pues el día de hoy. Los invitamos a que se mantengan siempre pendientes de nuestras redes sociales, donde vamos a estar publicando los próximos webinars que estamos organizando mensualmente. Y pues también quiero extenderle una invitación a todos para que participen y se registren en la 11ª edición del Congreso Internacional de Cumplimiento, que se celebrarán los días 22 y 23 de octubre en el Megapolis Convention Center. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Alberto. Gracias, Lourdes. Feliz día a todos, pues, y nos vemos en la próxima. Hasta luego, gracias. Gracias. Buen día. Chao. Bye.